UDEM Venezuela, Universidad de Carabobo y Fundacelac te presentan el video práctico webinar Diplomado de Ecografía Integral. En la exploración práctica de abdomen debemos considerar colocar al paciente de cúbito supino, preparándolo previamente con un ayuno de 3 a 6 horas y una dieta no productora de gas, indicándole, si no existe limitación funcional, colocar sus miembros superiores o sus brazos y sus manos por debajo de la cabeza, más o menos como estoy haciendo yo en este momento, para indicarle así que haga una inspiración sostenida y profunda de forma adecuada y pertinente para producir un descenso del diafragma y permitirnos explorar todas aquellas estructuras abdominales que se encuentran en abdomen o hemiabdomen superior, protegidas por la parrilla costal. Comenzamos por línea media, como está descrito en esta imagen. Vamos a comenzar con el traductor intransverso por epigastrio, considerando la línea media, y allí vamos a hacer la exploración de las estructuras pancreáticas o del páncreas y de los grandes vasos. Recordando que esta proyección la estamos realizando en sentido antero-posterior con una discreta pendulación, es decir, movimiento del traductor desde la apéndice sifoides hacia el abdomen, es decir, vamos a ir desplazándonos de esta forma con nuestro traductor. Si el traductor está colocado de forma lineal sobre el epigastrio, nosotros haremos una pendulación que vaya hacia el ombligo del paciente, manteniendo siempre el cristal sobre la región de epigastrio. Allí entonces observaremos en sentido antero-posterior los músculos rectos abdominales por detrás de lo que corresponde al tejido celular subcutáneo y páncreas entre ellos y el segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo. Si nos damos cuenta, la estructura que estoy señalando que se encuentra punteada en blanco corresponde al páncreas. Nos estamos desplazando en sentido antero-posterior. Posterior a él tenemos la arteria mesentérica superior y esta línea fina que lo bordea en sentido posterior la vena esplénica y aorta abdominal y vena cava junto a la columna lumbar y su sombra posterior como referenciales anatómicos para la descripción del páncreas. Recordemos que el páncreas debe ser medido incluyendo el proceso uncinar y debe ser medido en sentido antero-posterior. Entonces así mediremos todas las estructuras pancreáticas, recordando que debe ser menor a 3 centímetros la cabeza y a 2.5 cuello, cuerpo y cola respectivamente. Si rotamos el traductor y lo colocamos en posición longitudinal, es decir, el traductor originariamente lo teníamos así, ahora lo ubicamos de esta forma, vamos a obtener entonces la visión de los grandes vasos y el segmento número 1 hepático. Y ahí es como observamos la aparición de segmento 4A, ligamento venoso, vena cava inferior, aorta abdominal, corazón. Esto es superior, esto es inferior, esto es anterior, esto es posterior, y lo que está entre el ligamento venoso y vena cava inferior corresponde al lóbulo caudado o segmento 1. En esta imagen estamos haciendo la visión de lo que correspondería a todo el arco subcostal. Allí vamos a empezar a ver, desplazándonos en este sentido, suprahepáticas y porta y segmentos hepáticos del 2 al 8. En algunas oportunidades podemos ver el 1, que es medial superior y posterior. Aquí vemos la aparición del ligamento venoso, de la vena cava, del diafragma
esto es inferior, esto es superior. Aquí tenemos entonces el segmento 1, aquí tenemos los segmentos izquierdos y aquí los segmentos derechos. Si seguimos desplazándonos, conservando nuestra orientación en sentido oblicuo ascendente hacia lo que correspondería la axila derecha, vamos a tener que vamos a ver en sentido inferior superior, suprahepática derecha, suprahepática media, suprahepática izquierda, vena cava, segmento lateral, segmento medial, segmento anterior y segmento posterior, siendo de la línea media a la derecha segmentos derechos y de la línea media hacia la izquierda segmentos izquierdos, siendo considerado esto como inferior en nuestra pantalla y esto como superior. Entonces tendríamos segmento 2, segmento 3, segmento 4A, segmento 4B, segmento 8, segmento 5, segmento 7 y segmento 6. Identificados en esta imagen de forma adecuada. Si nosotros vemos la imagen y hacemos una aproximación de la imagen, nos damos cuenta que tenemos que todo lo que corresponde a esta línea corresponde al diafragma. Esto es superior, esto es inferior, como aquí se destaca, esto es izquierdo y esto es derecho. Y vamos a observar los segmentos trazando estas líneas imaginarias, los segmentos laterales 2 y 3, los segmentos mediales 4A y 4B, los segmentos anteriores 8 y 5 y los segmentos inferiores, posteriores, superior el 7 e inferior el 6. Si nos ubicamos ya con el traductor sea en transverso o en longitudinal a nivel de línea axilar anterior o incluso en la porción más externa de la línea clavicular, vamos a observar riñón en corte transverso. Lo observaremos como se ve en esta imagen en su forma transversa con el hilio hacia la cara medial y en longitudinal ubicado con su polo superior hacia la derecha y su polo inferior hacia la izquierda. Si colocamos el traductor en transverso, observaremos que aquí la medición del riñón, el corte transverso se hace desde hilio hasta pared y desde el borde anterior hasta el borde posterior. Y si hacemos eso mismo en la imagen longitudinal, que también la vemos en esta consecutiva, vamos a hacer la medición de polo superior a polo inferior. Las medidas, aunque tienen un valor promedio, debemos recordar que la comparación de el derecho con el izquierdo no debe superar en ninguna de sus medidas más de 2 centímetros en ninguno de sus diámetros. Al colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, con exploraciones que deben ser subcostales, sea en longitudinal o en transverso, por debajo del reborde costal, vamos a observar tanto riñón izquierdo como vaso, que va a tener una forma de semiluna con una cara medial cóncava, una cara lateral convexa, y va a tener una porción que es diafragmática y otra porción adosada a la pared abdominal. Si lo colocamos de esta forma, con la marca del transductor hacia la derecha del paciente, recordemos que el paciente está en decúbito lateral derecho y estamos insonando prácticamente con el traductor acostado hacia la axila izquierda, vamos a observar que el diafragma quedaría como totalmente apoyado a la pared abdominal, a la cara diafragmática, es decir, la porción diafragmática es esta, la porción de pared abdominal es esta, es decir, esto es superior, esto se convierte en inferior, esto es medial y esto es lateral. Y la medición será, en este caso, una línea que va hasta el punto medio y una línea del punto medio hasta el otro polo, nos daría el longitudinal, y en sentido antero-posterior, desde la cara medial a la cara lateral, tendríamos el antero-posterior, y debemos recordar que no debe ser más de 13 el longitudinal y más de 6 el antero-posterior.
Siempre el vaso primariamente crece en sentido antero-posterior. Entonces es la primera modificación, pierde su concavidad medial. Y el riñón izquierdo, haciendo una pequeña pendulación a esa proyección, vamos a ver que siempre conserva la lobulación, o en la mayor parte de las veces la lobulación fetal. Es un poco más grande, un poco más superior y posterior en relación al riñón derecho. Soy el doctor Alfredo del Yacho, espero haya sido de provecho este webinar práctico complementario a las actividades en nuestra diplomatura en ecografía integral, que tienen el aval de la Universidad de Carabobo a través de Fundacelac y el apoyo institucional de la Unidad Docente para Estudios Médicos UDEM Venezuela.